Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Olá, soy Shafi. Esta semana parecía que no había ninguna otra noticia más que el eclipse total de sol, que por cierto, qué pasada, qué Muy bonito fue. bonito. Aquí tuvimos la suerte de disfrutarlo y fue una maravilla. Pero ha habido muchas otras noticias y aquí os las vamos a contar. Primero, desde el punto de vista macroeconómico, todo lo que ha podido afectar al mercado. Y luego veremos en los gráficos qué ha pasado Se con ha ese acompanhado rebote, ou não? ¿no? Con ese rebote que arrancaba la semana pasada. Sim. ¿Vale? Pues vamos. Antes de empezar el vídeo, mandar desde aquí un abrazo y muchos ánimos a todos nuestros seguidores que tienen amigos o familiares en Colombia. Esta semana ha habido allí un fuerte terremoto también, que menuda temporada de terremotos llevamos. Y bueno, que esperamos que estén todos bien y que pues sea todo un susto. Y si no, pues lo dicho, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Y ahora y así empezamos con las noticias en bolsa. Tenemos que volver a hablar de deuda. La deuda de largo plazo no da tregua. Y es que el déficit de los Estados Unidos está disparadísimo y entre que sigue aumentando el déficit, las noticias macroeconómicas, las grandes empresas que están emitiendo también deuda para financiar la inteligencia artificial, pues el inversor de renta fija a largo plazo exige altas rentabilidades para prestar su dinero. Esta semana hemos tenido la subasta de bonos de 10 años y de 30 años en Estados Unidos y la de 10 años al final se vendieron con tipos que no se veían desde 2007, concretamente un 4,683%, y la de 30 años a tipos que no se veían desde 2001, un 5,216%. Esto significa mayor coste para el gobierno de Estados Unidos para financiarse, repercute también en las hipotecas, repercute también en todos los créditos que piden tanto personas físicas como empresas, refinanciación de deuda que ya tienen las empresas, en fin, más cara es la vida y más Sim. complicado todo. Não, e deveria estar pressionando o mercado de renta variável, Pero no. pero não. E outra coisa, logo miraremos o gráfico como está, e outra coisa, aqui na Europa, França tampouco está muito bem. La deuda de Francia está llegando a niveles preocupantes. Y la de Y, España también. bueno, pero la de Pero Francia, que es importa más, ¿no? una de las grandes economías aquí de Europa, podría crear más problemas. Entonces, es algo que no podemos descuidar. Tenemos que estar atentos se de repente empieza a pressionar o mercado de renta variável para tomar uma acción lo antes posible. Pero entonces es algo que tiene que estar siempre aquí presente y no olvidarnos. Sí, pero de momento sigue siendo el elefante blanco gigante en medio de la habitación, pero a que nadie le hace caso. Nos vamos a hablar de Irán. En Irán seguimos sin acuerdo, ni se le ve ni se le espera. Es más, Irán ha dicho que no va a haber acuerdo mientras Trump esté en el poder. O sea que quedan todavía 2 años largos de tira y afloja entre ambos Quantos países. elefantes blancos vamos a tener dentro de la habitación? ¿Caben todos? Yo qué sé. Hormuz sigue cerrado. Estados Unidos ha amenazado a Irán con reforzar las sanciones económicas, le va a apretar las tuercas con las prohibiciones para vender su petróleo y otras cosas. Pero vamos, que ahí hay también un problemón que no tiene pintas de solucionarse. Además, algo que ha pasado bastante desapercibido también es que Turquía, Arabia Saudí y Pakistán han firmado una alianza de la Meca creo que se llama, que ya dicen que va a ser como el OTAN musulmán. Entonces ya los países que rodean a Irán también se están como aliando entre ellos para hacer fuerza, o sea que el ambiente ahí está tenso, el ambiente ahí está tenso y esto significa que a corto plazo el precio del petróleo pues se mueve un poco a golpe de titular, según el titular que salga pues sube o baja, pero a largo plazo sigue habiendo mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo, si se va a quedar contenido en el precio que está ahora, si va a subir, si va a caer, y esto es también un riesgo de cara a la inflación, ¿no? ¿Qué inflación vamos a tener si no sabemos el petróleo cómo va a funcionar? Sí. Entonces, por ahí también mal. Y hablando de inflación, otro punto donde también hay riesgo de inflación es con las memorias. Hoy en día casi todos los aparatitos electrónicos, electrodomésticos, vehículos, móviles, todo tiene
memorias. Y las memorias están con los precios también disparados y no baja el precio. Entonces ya hay muchas empresas que están viendo afectar sus márgenes por el tema de la memoria y la empresa nunca pierde. Entonces, en el momento en que ya no puede apretar más los márgenes, repercute el precio al consumidor. Entonces hay ahí dos nubarrones inflacionarios que son la energía y las memorias que crean una cierta incertidumbre hacia si la inflación va a seguir al alza o la van a poder contener. La buena noticia, digo buena porque no ha sido mala, la buena noticia es que esta semana ha salido el dato del IPC en Estados Unidos y se ha mantenido en línea con lo esperado. Y entonces esto pues ha sido muy bien recibido, pero es que en línea con lo esperado es más de un 3%. Quiero decir, que tampoco es que sea Bajo não é, bajo, no es. pero tampouco para o que estamos vendo e esperaria algo mais alto, pero 3%, Claro, pero es que tú esperarías algo más alto, pero es que la Fed sigue con que su objetivo es el 2. Entonces, ¿en qué sim, quedamos? sim, pero como sempre digo, eu não sei de onde sacar o objetivo de 2, A lo mejor Kevin Walsh está esperando el momento para cambiar esos cambiar isso. objetivos. La parte, digamos, que Wall Street ha celebrado es que el resto de datos macro que han salido últimamente, pues han sido malos. Entonces, la semana pasada hablábamos de que el empleo ha flojeado un poquito. Este dato ha salido en unos precios de producción más bajos. El sentimiento del consumidor de Michigan ha salido por los suelos y las ventas al por menor, las ventas minoristas, han caído. Entonces, todo esto hace sospechar que por lo menos de momento la economía podría estar un poco más débil, enfriándose un poquito. Y en condiciones normales esto sería algo malo, pero dadas las circunstancias, pues lo han celebrado. Lo han celebrado porque esto puede hacer que la inflación no suba, está ahí haciendo fuerza para que la inflación esté contenida y sobre todo porque mejoran las perspectivas de cara a septiembre y ya se celebra que es muy probable que la Fed no suba los tipos, que los deje como está. Y yo decía la semana pasada, y creo que también la anterior, que de aquí a septiembre en la reunión de la Fed pueden pasar muchas cosas. Y bueno, es que lo estamos viendo semana a semana, que las estadísticas cambian. Y todavía viene por delante el 26 de agosto, ya os avisaré, pero el 26 de agosto tenemos el PCE, tenemos también el IPC, el siguiente IPC, el de agosto, antes de la reunión del FONC, y tenemos, muy importante, también os lo avisaremos, el 27 al 29 de agosto el encuentro en Jackson Hole, que El va a ser famoso el encuentro. famoso encuentro en Jackson Hole, que va a ser el primero para Kevin Walsh y donde se espera que haya novedades y avisos y explique un poquito el cómo va a funcionar la Fed a partir de ahora y no sé si para entonces va a tener ya alguno de aquellos estudios que mandó a hacer. Mandó a hacer 4 estudios sobre diferentes puntos de la economía. No sé si ya tendrá algún resultado para entonces o no. Lo que quiero decir es que ahora mismo estamos celebrando que no va a haber subida de tipos en septiembre, pero a lo mejor con todo lo que va a venir de aquí a entonces, pues cambia la cosa. Ya Es lo veremos. típico, estamos malas noticias, no necesariamente son malas noticias para el mercado de renta variable. Hmm. Entonces, esas malas noticias en realidad fueron buenas para el mercado. Ya veremos si las próximas noticias hasta septiembre van a ser buenas o malas, ¿no? Exacto. Además, Pero, sí. pero luego vamos a ver en el gráfico el VIX, que mucha gente que invierte a largo plazo no mira el VIX, pero me está llamando la atención el VIX como está. Entonces es algo que va un poco en contra de lo que estamos viendo en la parte macro, pero miraremos con más calma el gráfico. Ahora lo veremos. Un punto importante es referente a la inflación, es que este mes de julio coincidió un poco con la tregua que hubo en el estrecho de Hormuz, que si se abría, que si pasaba el petróleo, que si tal. Entonces, también es verdad que la inflación se ha mantenido controlada, pero es porque el petróleo ha estado también más o menos controlado. Entonces, que esto genera mucha incertidumbre y que en lugar de estar celebrando debería estar todo como muy nerviosito, pero es que estamos de vacaciones, es agosto y bueno, pues es lo que hay. Que viva el rebote. Vamos a ver la agenda de la semana que viene.
Bueno, después del mogollón de resultados que hemos tenido estas 2 últimas semanas, empezamos ya a relajarnos, va pillando la fase final. Esto significa también que en breve empiezan las recompras de acciones, con lo cual también ayudará un poquito a que suban las acciones, ¿no? La bolsa. De lo que yo destacaría en la próxima semana, pues veo que hay varias empresas de comercio, no voy a decir minorista, pero vamos, de comercio, por ejemplo, Target, TJX, Ross Store, Walmart. Ahí nos vamos a un poco confirmar si efectivamente el consumidor está gastando menos o cuánto está gastando. Y luego tenemos también el martes Home Depot, de cara a reformas de casas y todo esto. Además tiene una gráfica interesante. Vamos a ver qué sucede con ella. Lowe's dentro del mismo sector. Y pues me parece Pues que yo yo remarcaría diría eso. John Deere. Ah, John eh, Deere, claro, si yo tengo acciones de John Deere y estoy pendiente de si rompe el triángulo al alza o no lo Exacto. rompe. Estaría pendiente de ver lo que John Deere va a comentar. Ujú. Está Alibaba, que ya poca gente comenta sobre Ya nadie habla Alibaba, de Alibaba pero está ahí. el Y jueves. hay una empresa que está en tendencia alcista, que es Viking, que va a ser miércoles. Aquí. Y esta empresa, a ver qué dice, porque ese es un sector de turismo que depende mucho de petróleo também, que são de Mm, barcos. Então, a ver que nos disse, porque me parece que as empresas de cruceros estão começando a querer cambiar de tendência. Então, é bueno saber o que vai passar. E vale. estaria atento a lo que vai dizer Toll Brothers martes a la tarde. La penúltima, Martes. Ah, que é uma empresa de construção de casas e o setor de construção de casas nos Estados Unidos anda um pouco tocado. Veremos que poderia sair de bueno ou de malo para ver como se vai comportar o setor, não? Mas basicamente é isso. E muy bien. quizás Analogic Device, ADI, a primeira de miércoles, que é um semicondutor. Muy bien. Espero que saque buenos resultados, pero está ahí y vale la pena ver. Vale. Y en cuanto a la agenda económica, pues pocas cosas la semana que viene, pero fíjate, el miércoles tenemos las minutas de la última reunión del FONC. Anda todo el mundo como loco intentando a ver si encuentra ahí alguna pista sobre lo que pueda pasar de ahora en adelante. Tenemos también el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia el jueves. Solicitudes iniciales de empleo también el jueves. Y el viernes el PMI de manufacturas y de servicios. Entonces, pues bueno. Importante también el día 21 de agosto, tercer viernes de mes. Me parece que hay bastantes opciones call, sobre todo, que se abrieron con vencimiento esta fecha para cuando empezó el rebote no me lo vaya yo a perder. Entonces puede que sea un vencimiento que mueva mercado y que haya cierta volatilidad. Y así esta semana, en realidad en la bolsa bastante tranquila diría yo para lo que se está cociendo por ahí. Y no sé si es porque estamos todos de vacaciones en modo chill o qué, pero... Bueno, pero el mercado no para, el dinero no duerme ujú, y no podemos estar en la playa solo pensando en la cerveza. Hay que preocuparse un poco también de con nuestro el dinerito. dinerito. Ya veremos cómo se ha comportado essa semana os gráficos, os índices. E na semana passada comentamos que esperávamos um pouco mais de subidas. Vamos Mm, a ver se realmente ocorreu isso ou não e como estão as figuras, se está más al alza o a la baja. pues vamos a verlo. Recordaros que estamos participando activamente en la comunidad de MTO Opciones, una comunidad en Discord donde se comparten operativas con opciones desde el punto de vista formativo, didáctico, pero también como comunidad pues se intercambian conocimientos, ideas y un montón de cosas. Está súper activa, así que dejaremos abajo también el enlace con un código CIM Inversores que si os dais de alta con ese código, pues el primer mes tendréis un 50% de descuento. ¿Vale? Nos vemos dentro. Bem, estamos aqui com nosso querido
VIX com nível de 14,31, cayendo. Isso é colírio para as bolsas. Está desplomándose. Pero ¿cuál es mi preocupación? Es que este índice normalmente se mueve mucho en función de las protecciones que la gente está haciendo, compra de puts, para prever caídas en el SPY, el SPX. Ahora mismo está reflejando que los grandes inversores no están preocupados con protegerse. Entonces, no hay ahora mismo una visualización de algo mal que podría pasar. Es que se han tomado muy en serio lo que dijimos de que Trump no va a dejar caer el mercado. Y entonces... Pero ¿qué me preocupa? El VIX es un índice que, por ejemplo, si tenemos aquí un promedio, supera, vuelve, supera, vuelve, supera. O sea, es un índice que tende a revertir a la média. Então, estamos vendo que está caindo muito agora. Não me estranharia repiques, não? Igual sempre temos esses repiques. Não significa que a bolsa vai cair muito, pero pode dar oportunidades incluso de entrar em setores ou ações ou índices que agora mesmo estão muito altos, não? Vale. Pero, volviendo a lo que estávamos falando da parte macroeconômica, o índice de volatilidade agora mesmo não acusa nenhum golpe macroeconômico aqui. Todos os problemas do petróleo, todos os problemas de Irã, a deuda de los países, os grandes inversores, quem move esse índice, está dizendo que estão tranquilos. Quizás estão em las playas, em los iates, e quando empiece setembro, a coisa cambia. Então, é algo que me está chamando a atenção, o nível de tranquilidade que há agora mesmo. E por falar em nível de tranquilidade, vou a filtrar aqui por lo que mais ha subido em la semana. Volvemos ao petróleo. O petróleo ha subido em la semana, o BNO, que é o Brent internacional, ha subido 7,44% e o uso 6,89%. Só recordando, estamos gravando esse vídeo, o mercado está aberto, são as 8 da noite, quedam 2 horas para terminar, pero é o que temos. Petróleo ha subido 6, 7% essa semana. Então, o petróleo sim está mostrando que a semana foi um pouco tumultuada, pero o gráfico de mais largo prazo, lo que me diz é que está em uma consolidação agora mesmo e não tenho muito claro para que lado poderia sair. Podemos dibujar de duas maneiras aqui. Quando estamos nesse tipo de consolidação, não se sabe muito bem para que lado vai sair. Isso podia tocar aqui e voltar a subir ou continuar caindo. Então, de momento, de meu ponto de vista, a médio e largo prazo, um pouco indeciso é o petróleo, aunque em la semana ha mostrado que ha havido certa tensão, não? Pero recordando, o VIX está muito complacente. Não vejo o VIX com problema. Agora, o que está movendo o mercado esses 2 meses? ¿No? Después de la caída de los semicondutores, que los mercados dieron una pausa, y ahora me parece que está volviendo a subir, pero eu não estou vendo amplitude em todo. Eu estou vendo que as pequenas e médias e grandes empresas que não são as Mag 7, por exemplo, essas estão subindo, pelas Mag 7 não. Então, por que eu chego a essa conclusão? Eu vejo que o Nasdaq de igual ponderação está marcando o máximo, está quase em nível de máximos, não? Se vemos o gráfico, está bastante alcista depois de superar esse nível, ha tenido um tramo al alza
e poderíamos ter uma pequena correção e seguir subindo. Veo que aqui não está por peso de tamanho de empresa, são todas iguais, mas a maioria está subindo. Se vemos o SPX de igual ponderação, que é o RSP, está dentro desse canal ascendente e não vejo aqui muita preocupação. Está quizás tentando tocar a parte superior do canal. Poderíamos ter uma caída, pero não vejo nada preocupante aqui. Eu creio que vai seguir sendo movimentos assim hasta que se rompa. hasta que se rompa a tendência. As tendências são hechas para ser rotas, não? Como aqui, venia subindo, logo cai, pero a tendência de largo prazo, seguimos nesse canal e não vejo muita preocupação. Média de 50 hacia arriba, média de 200. Então, vemos que os índices, se não há uma ponderação por tamanho de empresas, estão subindo. Se vemos as pequenas empresas, o RUT, ha hecho, vou fazer um zoom aqui para mostrar um pouco o que quero comentar, venia dentro desta, digamos, cunha que está mais abaixo, pero se movemos isso aqui, ha roto, chegou à média de 50, ha rebotado e ha formado esta pequena consolidação aqui em forma de bandeira de praia, não? Bandeirín. Um bandeirim. E 3 dias já por em cima da resistência diagonal arriba. Me dá a impressão que podia seguir subindo. Se ponemos um pronóstico, vou pôr esta vela que caiu mais desde o mínimo, hasta esse máximo, e essa aqui está chegando a esse nível. Podemos ter esse nível de 3061, podemos ter certa resistência aqui, pero objetivo final, pelo menos com este movimento, 3157. Se ponemos como se fosse todo esse movimento e logo a caída, nós outros temos a via livre. Então, é um movimento mais alargado, via livre, um movimento, digamos, intermediário, podemos chegar a 3100 sem muito esforço. Vejo que as small caps estão em tendência alcista e não vejo aqui muitas ganas de frenar. Claro, pode sair uma mala notícia e volver a cair. Temos que realmente confirmar a superação desse nível. Pero as small caps subindo e um setor ou um índice que pouca gente habla, vou mostrar esse ETF, que é o ETF das mid caps. São as empresas que estão na metade de valor de tamanho de empresa. Dentro del SP500, ¿no? Exato. Não, esta está é um setor, é um índice das medianas. Vale. Pode ter empresas aqui que estejam dentro do SP500, mas são empresas medianas. E o que me ha gostado é que rompimos esse nível e seguimos subindo. Então, me parece que sigue uma tendência alcista. As médias paralelas, lá de médio e largo prazo, e uma tendência alcista me parece bastante saudável. Então, vemos pequenas empresas, médias empresas e índices não ponderados por tamanho de empresa, ponderado, todas iguais, subindo também. Pero que está aún sujetando o mercado? Se vamos a las Mag 7, las Mag 7 sigue dentro dessa consolidação, não ha conseguido romper esse nível desta tendência. E que podemos esperar aqui? Podemos esperar 12 cenários que vuelva a tocar aqui abaixo, e aí seria outro ponto de atenção que poderia rebotar ou poderia seguir caindo. Então, esse é o primeiro cenário. E segundo cenário é que haya formado aqui, digamos, uma bandeira
de corto plazo e la próxima semana siga al alza. Eso seria o cenário mais favorável e se ocorre esse cenário, podemos ter um estirão em los índices, porque essas empresas, eu diria que são quase 40% de todo o SPY, por exemplo. Sí, claro, dentro de las magníficas, veníamos ya diciendo hace tiempo que ya no van todas al unísono, sino que unas suben más que otras. Y decíamos también que, bueno, si unas suben más que otras, pero el resto del mercado sube, pues la tendencia sería que el mercado subiera, que es lo que está sucediendo ahora. Si todas las grandes se ponen a subir, pues mejor todavía. Si todas las grandes empiezan a caer, pues el riesgo está en que lastre a todo lo demás. Pero bueno, de momento está bien que el resto del mercado está haciendo fuerza alcista y bueno, pues con las que están cayendo aquí ya veremos qué pasa. Sim, e só para mostrar lá as Mag 7, em la semana, o que ha subido foi Tesla, pero Tesla está um pouco tocado, está por superar esse nível del gap, aún não está superando, não, pero está aí. E esse é um patrão interessante. Se conseguimos, ou se Tesla consegue superar esse nível, eu pondria como objetivo 368, que é a próxima resistência que há, vale? Porque esse nível aqui está muito similar a este. Sí. E Nvidia, que ha subido 0,63, digamos que está dentro dessa consolidação, pero buscando, vou estender um pouco mais, buscando a parte superior. Então, estamos subindo escalões aqui, de pouco a pouco, pero sigue subindo. Todas as outras han tenido caídas, incluso Broadcom está tendo uma caída importante hoje, uma caída de 7%. Sí, me parece que hay alguna noticia que ha salido hoy que no le ha sentado bien. No te sé dar detalles, pero he oído campanas. Então, vemos que as Mag 7 estão um pouco sem força, como um conjunto. Apple, que venia muito forte depois de earnings, se ha quedado aqui abaixo, não consegue aún superar a média de 50. Apple es una de las que se está viendo perjudicada por el precio de las memorias, entre otras cosas. E Google, que era outra, que o gráfico estava interessante depois de earnings, ha caído gap, ha subido e está por debaixo da média de 50. Não consegue superar esse nível de 370. De momento, sem muita coisa. E Microsoft se ha recuperado bastante bem, está formando uma consolidação aqui. Temos que estar atento na próxima semana se vai continuar al alza ou se vai cair um pouco mais. Pero Microsoft me ha surpreendido essas subidas muito potentes, volvendo a nível de máximo novamente. Eu estaria atento para acompanhar Microsoft. Mira, Microsoft, la gráfica es muy curiosa porque aquí hizo el doble techo, luego se despeñó y aquí ha hecho un doble suelo y está subiendo. Entonces, Para compensar, para não? compensar. Bem, e agora, para mostrar um pouco, nesse tipo de mercado, como podemos buscar empresas, vou pôr outro gráfico aqui. O que estamos vendo aqui? Estamos vendo, por exemplo, um ativo que estamos comparando com o SPY e aqui abaixo o Relative Strength. Isto não é o RSI que muita gente utiliza. Esse é solo RS, que é uma ação comparada com o índice, que nesse caso com o ETF SPY. O RSI compara a força da ação com ela mesma. E RS é esse Relative Strength, compara a ação com o índice, ¿vale? Puede ser fuerza relativa y fuerza relativa interna, algo así. Exato. O RSI é força relativa interna e RS é força relativa. Então, quando comparamos esses dois com este indicador,
Lo que queremos ver é que esta linha esté em color azul, que significa que o ativo em questão está tendo uma performance superior ao índice como um tal, ou nesse caso, o ETF que sigue o SPY. Vou começar aqui e eu he filtrado os sectores que estão com uma performance melhor que o SPY e aqui abaixo estão em rojo os que estão com uma performance pior que o SPY. Vale. Eu estou filtrando, nesse caso aqui, o Relative Strength com 21 dias. Então, vou a configurar deste lado também para pôr 21 dias, para que esteja todo igual e assim podemos comparar pera com pera e banana com banana, não? Bem, que estou vendo aqui? O setor de software que estava bastante tocado ao final de ano, início de 2016, está ganhando força novamente. Aqui, Microsoft pesa muito. Sim. Então, estamos vendo que está subindo. Pero há empresas que estão começando a mostrar señales de tentar superar a média de 200, como é o caso de Salesforce. Me parece que Pike está ganhando força novamente. CTSH também tentando superar. Então, vemos que o setor está começando a dar señales de vida e aqui no Relative Strength podemos ver que CTSH está com uma performance nos últimos 21 dias melhor que o SPY, ¿vale? Então, vemos o setor de software ganhando força. Em segundo lugar, vemos o setor de energia. E esse gráfico me parece um gráfico muito alcista. Refleja um pouco a condição do petróleo que falamos ao início, não? Então, estamos vendo aqui que está, digamos, por romper esse nível. Esta vela de hoje se termina, como está aqui, poderia ser uma confirmação de ruptura desse nível e podemos ter continuação al alza. Logo, temos o setor de tecnologia. Vou poner um pouco mais de zoom. A tecnologia que está tentando volver al alza, superou essa diagonal de resistência diagonal barrista, está por em cima da média de 50 e temos que superar esse nível de 192. A superação desse nível, buscaríamos o máximo novamente e poderíamos seguir subindo. Então, tecnologia interessante. El de saúde sigue em tendência alcista, pero está perdendo um pouco de força e é o que vemos aqui. Está em color azul a 1 por em cima de 0, pero mostrando certa debilidade. Sim. E, por último, o industrial. O industrial sigue uma tendência alcista, digamos, suave, tal como o de saúde está aqui a ponto de perder um pouco a força relativa comparada com o SPY, pero está em uma tendência alcista. Bem, nós outros que queremos invertir, se temos capital ou queremos fazer alguma operação, queremos um setor que esteja mais forte, não? Então, hemos passado rapidamente esses 4 ou 5 sectores e vimos que o gráfico que estava melhor, em um ponto melhor, é o de energia. Então, se vemos aqui os sectores de energia, se eu pongo o XLE, que é esse gráfico que está aqui agora um pouco mais grande, se ponemos a mesma linha que tínhamos antes, que está rompendo aqui, é muito provável que encontremos ações que estejam com essa mesma figura. Então, estamos vendo que há um setor
que está mais forte que o SPY e vamos buscar empresas que estejam mais fortes aqui dentro, não? Então, eu já he hecho um vistazo. Por exemplo, CVX está muito parecido com XLE, perdão. Está mostrando hoje uma certa força, podemos ter uma continuação al alza. Outra empresa que pesa muito nesse setor e parece que quer formar o mesmo é ExxonMobil, que está aqui formando bandeiritas e está a ponto de romper. Não está com a mesma força de Chevron, pero está em uma tendência alcista. Então, essa é uma maneira que nós encontramos ações. Vemos as que estão com força relativa comparada com o índice mais forte e miramos dentro do setor que podemos encontrar. Por exemplo, BKR sigue nessa tendência, ha formado um pullback aqui, rompendo o 64,90, podemos ter uma continuação al alza. Então, vejo que há empresas que estão fortes aqui, sem falar de MPC Marathon, que ha tenido uma semana espetacular, não? Uma subida aqui de mais de 10% só essa semana. Bom, de certa maneira, era isso o que eu queria comentar. E o que me chama a atenção é o SPY intentando continuar al alza, aunque las Mag 7 não subem. No suben. E que a parte macroeconômica esteja aí molestando um pouco, principalmente o petróleo. Eu espero o mercado que continue alcista, tal como falamos na semana passada. Esperávamos uma subida. Hemos tenido uma subida, não subidas fortes, pero os índices continuaram subindo. Nasdaq e setor de tecnologia volvendo a empurrar, semicondutores também, não hemos falado aqui, pero semicondutores também. Então, eu espero também na próxima semana continuação do movimento, a não ser que salga Que alguma, pase algo. pero todo indica que poderíamos ter continuação de movimento. Sí, lo dicho. La noticia que ha eclipsado a todo lo demás es que la economía pues puede que no esté tan boyante como se pensaba y entonces pues de repente la subida de tipos que se temía para septiembre ya no se teme y entonces pues ha sido bien recibido y animado a todo lo demás. E isso, se realmente não sube e chega um ponto que começa a volver a comentar que querem bajar, seria estupendo para o mercado. Entonces, bueno, ¿algo más que añadir? Não, lo único que eu não tenho gráficos aqui, pero estacionalmente estamos em um período que suele, Alcista. ¿No? ¿eh? ¿Alcista? Suele ser lateral. Ah, Hasta outubro, setembro, outubro, nos últimos 20 anos, se não me equivoco, em promédio o mercado anda de lado, como digo eu. Luego, novembro e dezembro, vuelve a correr a tendência alcista, em promédio. Este ano está um pouco mais forte. es que este año hay elecciones de medio mandato en noviembre, entonces eso lo cambia un poco. Hay como una perturbación en la fuerza. La fuerza. Outra perturbação grande são os semicondutores. É uma força muito potente que estamos vendo que está empurrando os índices, não? Pero mi comentário sobre essa parte estacional é que podemos ter surpresas e o mercado realmente andar um pouco de lado. Pero hasta ahora me está sorprendendo e sigue subindo. Bueno, pues entonces tendremos que tener cuidado con las falsas roturas al alza, por si acaso nos engañan. Pero de momento nada, tranquilidad, optimismo. Y si estás en la playa o en la piscina, pues nada, échale un vistacillo ahí de reojo a nuestros vídeos para estar enterado de lo que pasa y nada, seguir disfrutando del verano. Exacto. Si nos has visto hasta aquí y te ha gustado el vídeo, te agradecemos mucho que le des like, que lo compartas y nada más, nos vemos en el siguiente.
Hasta el próximo vídeo, buenas inversiones y nos vemos pronto. Chao.